Saludos amigos, me encuentro con una gloria deportiva del fútbol salvadoreño, principalmente del equipo de sus amores, Club Deportivo FAS, el señor David Cabrera, a quien le doy la bienvenida a este estudio, a esta entrevista. Don David, cuéntenos sobre este gran evento acá en Los Ángeles, este doble clásico centroamericano. Bueno, primeramente quiero agradecerle a usted en lo personal y a Telemundo por esta oportunidad que me brinda de estar ante los canales de televisión. Y referente a su pregunta, pues yo le digo que es algún acontecimiento que pocas veces se ha vivido, o creo que nunca se ha vivido aquí en Los Ángeles. Traer dos equipos de mayor tradición que hay en El Salvador, como es FAS y Saila, los dos equipos que han ganado más coronas en el fútbol salvadoreño. Y en nuestro medio, en nuestro país, pues eso eran unos clásicos de llenos totales en los estadios. Cosa que ya no se mira mucho, ¿no? Sí, claro, en aquella época, en nuestra época, pues tanto en San Miguel como en Santana eran llenos totales, que en esa época se jugaba domingo y ya desde viernes se habían acabado las localidades. Bueno, ya estando hoy aquí en Los Ángeles, para mí va a ser una novedad que juegue FAS Águila, renovar ese nuevo clásico aquí en una ciudad fuera de nuestro país. Yo creo pues que es un bonito atractivo para toda la afición, tanto migueleña como santaneca y salvadoreños en general, que vengan a recordar y hacer remembranza de esos grandes clásicos en nuestras tierras. Claro, el clásico nacional, aunque algunos se molesten. Ahora, don David, porque hay que reconocer, mucha de nuestra gente que nos está viendo son televidentes más jóvenes y claro, tal vez no se recuerdan o no les han contado quién es David Cabrera, que yo por lo menos recuerdo que se cansó de meter goles con el FAS. Pues fíjese que le quiero contar algo que en realidad ni yo mismo lo sabía. Me dijeron, mire, y usted, la pregunta que me hacían los periodistas en El Salvador, y usted no sabe cuántos goles metió en su vida. No, nunca llevé datos. Pues nosotros le tenemos una sorpresa, 300 y pico de goles en partidos oficiales de campeonato, ya libre de amistosos, internacionales y todo. Y me dijeron, lo que le queremos contar es que es el máximo goleador del fútbol salvadoreño en toda su historia. Ah, bueno. Y entonces di eso. Sí, por los datos que tenemos estadísticos de la federación, usted es el delantero, el jugador salvadoreño, incluso extranjero o salvadoreño, que ha metido más en toda la historia del fútbol salvadoreño. Le dije yo, pues mire, me causa una alegría enorme y un orgullo enorme porque yo no lo sabía. Y le dije yo, como yo solo jugué en FAS 20 años, por lógica tengo que ser el máximo goleador de FAS de toda la historia. Y esos datos ellos me los tenían. Me retiré en el 86, entonces ya, y que me lo vengan a decir a estas alturas de mi vida, pues yo ya veterano, ya como aficionado al fútbol nada más, me causó una sorpresa y una satisfacción. Y por la historia, todas las veces, cuando un equipo salvadoreño chocaba con los de México, siempre ganaba el de México. Y como es ahora también. También ahora sí es. Entonces, el equipo de México va a pelear la Copa Libertadores. Entonces, el FAS es el único equipo en Centroamérica que ha logrado eso. Ganamos en todo Centroamérica y el Caribe y nos tocó enfrentarnos con la UNAM, con los Tigres. Con los Pumas de la UNAM, ¿no? O los Tigres de Monterrey. Ah, de Nuevo León, ok. Nuevo León, que eran los campeones. Entonces, tuvimos la suerte de que allí en Monterrey empatamos 0-0. 8 días después llegaron ellos al Cuscatlán y les ganamos 1-0. ¿Cómo estaba? Con un gol mío. Con un gol suyo. ¿Cómo estaba ese estadio? Topado. Topadísimo. Un ambiente, me imagino. Ya se imagina pues que era primera vez que un equipo mexicano llegaba. Habían llegado a partidos amistosos, pero aún ya donde había por medio un campeonato. ¿Cómo fue ese gol? A los 20 segundos, que dicen que ha sido el gol más rápido de toda la historia del fútbol salvadoreño. ¿Qué pasó? Cuénteme. Teníamos un entrenador español, Juan Antonio Fernández Seguí, que fue para mí quizás el mejor entrenador que ha llegado a El Salvador para dirigir equipos, no selección. Entonces, él nos dirigió 3 años, de los cuales fuimos campeones. Entonces, con él se trabajaba mucho, era un señor muy rígido, muy serio, y con él se estudiaban mucho las jugadas planificadas. Y teníamos una jugada ya de laboratorio, como dicen, que él nos había enseñado. Yo como centro delantero, jugamos 4-3-3, en la punta derecha un argentino, Roberto Casadei, y en la punta izquierda Jorge González.
Nadie. Lo máximo que ha habido en el fútbol salvadoreño. Entonces, yo se la tenía que dar al que estaba a la par mía, tenía que ser un volante. En esa época fue Manolo Álvarez, un argentino. Y entonces, esa jugada era una jugada sorpresa que tenía que hacerse nada más al principio del juego, porque era una sorpresa. Entonces, yo se la di al compañero Manolo Álvarez, y era tocándosela, yo tenía que correr directamente para el marco contrario, y tenía que entrar Jorge González por un lado y Roberto Cajadey por el otro. Entonces, ¿qué pasaba? Se juntaban dos centros delanteros. Y yo se la doy y se la dan y el que Manolo Álvarez, que tenía que hacer el pase, se la tenía que meter buscando el banderín a Jorge González, y él era veloz. Entonces Jorge entraba en carrera y tenía que hacer el centro como iba, no tenía que pararla. Y entra Jorge González, hace el centro de esos así templados, y entro yo de cabeza y me tiro de palomita desde el semicírculo, toditos los defensas y el portero parados. Con la boca abierta. Porque fue una jugada que los agarramos fríos, pues se puede decir. 20 segundos de juego. Y ese gol no se lo quitaron. Claro, les soy honesto también, el equipo ese nos tuvo a nosotros en el segundo tiempo, que ellos querían ganar el juego. Pero el FAS estaba bien parado, pues ya estábamos emocionados. Y así fue como quedaron eliminados. Y yo recuerdo que en nuestra época, los entrenadores que teníamos, y les voy a contar un caso muy personal, el caso mío. Si yo no podía cabecear, pues. Yo no podía pegarle con izquierda. Y dicen que el 80% de goles míos fueron de cabeza. Y la fama que tengo es que como cabeceaba. Y yo no podía cabecear. ¿Quién le enseñó a cabecear? Pero entonces, ¿qué pasó? Cuando yo tenía 17 años, que yo entré al FAS a los 17 años, entrenábamos 2 horas. Tenemos un entrenador argentino, Raúl Miralles, me decía, allá le llamamos cipote, ¿verdad? Sí. Cipote, te quedas conmigo después del entreno. Y yo cansado, aunque uno está joven, pero cansa. Y quería ir al cine, con la novia. Sí, correcto. Te vas a quedar 1 hora conmigo. Y se ponía él con 20, 25 pelotas desde los córneres. Va una, y pegale como va. Viene la otra con la izquierda, va la otra con la derecha. Hoy con cabeza. 25 pelotas después de cada entreno todos los días. Entonces, y así como me agarraba a mí a perfeccionarme como un centro delantero, así agarraba a un defensa, así agarraba a un portero. O sea que eran entrenadores que enseñaban pues en esa época. Y venía él se fue para Argentina, vinieron otros argentinos y lo mismo, enseñaban, le quitaban los defectos a uno y le desarrollaban las virtudes. David Cabrera, le agradezco muchísimo por habernos acompañado, por darnos esta entrevista. Ha sido muy, pero muy importante, me siento muy agradecido. No, el agradecido soy yo. Así que ahí lo tienen, amigos, de regreso con ustedes, las palabras de don David Cabrera.